salubridad y limpieza. Ya son las 8:34 de la mañana y está listo nuestro siguiente invitado, profesor. Es correcto, porque ahora vamos a hablar con nuestro invitado un tema que tiene que ver, si bien es cierto con los medios de comunicación social, no es menos cierto que con la sociedad entera también. Y me refiero al proyecto de ley número 779, que pretende modificar la legislación actual sobre el derecho a réplica o rectificación que se adopta en los medios de comunicación social. Para eso vamos a conversar con el profesor René Hernández, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas. Don René Hernández, buenos días. Bienvenido. El micrófono, profesor. Gracias. Sí, ayer estuvimos en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional participando como parte directiva del Consejo Nacional de Periodismo, y allí escuchamos a las diferentes personalidades que estaban o están con la causa de la diputada Zulay Rodríguez cuando ella propone modificar el tema de la réplica. Para hacer un poquito de historia, en Panamá, en el año 1978, para ser exacto, 19 de septiembre, se aprobaron dos leyes importantes en materia periodística. La ley 67, que regulaba la profesión. En esa ley se decía que todos los directivos de los medios de comunicación deberían ser panameños. También se decía que a partir de esa fecha, 19 de septiembre de 1978, todo ser humano que desease ejercer la profesión de periodismo tenía que venir de una academia nacional o internacional. Y a los que estaban trabajando con esa palabra que se conoce como empírica, yo diría autodidacta, se les daba la oportunidad de demostrar que durante 5 años continuos del ejercicio de la profesión tenían el derecho de una idoneidad. Esta idoneidad la daba una junta técnica de periodismo que el amigo Edwin Cabrera debe conocer muy bien porque fue director de medios en el Ministerio de Gobierno y Justicia, en el gobierno de Guillermo Endara Galimani durante el momento en que demoró la alianza con la democracia cristiana. Y esta junta técnica nació también con una ley, la ley 68, de la misma fecha de la 67. Y esa ley 67 fue aún más flexible. Si el ciudadano demostraba que tenía 3 años ininterrumpidos ejerciendo la profesión, se le daba un permiso especial y al cumplir los 5 años se le daba la idoneidad. O sea que cuando la dictadura aprueba estas dos leyes, se dio un amplio margen a aquellas personas que ejercían la profesión y que no venían de la academia. Lo importante de esta ley 67 es que a partir de ese momento todo profesional que ejercía el periodismo debía provenir de una academia nacional o internacional. ¿Qué pasa? De repente empezaron a darse movimientos pidiéndole a los gobiernos democráticos que se acordaran de lo que dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que surge después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y también, al principio de la década del 90, se firma en el castillo de Chapultepec, México, la declaración que lleva el nombre de ese castillo, la Declaración de Chapultepec. En el artículo 2, que más o menos coincide con el 19 de la Declaración Universal, dice que todo ser humano tiene derecho a ser informado y a informar. Ojo, los gobiernos democráticos toman como base o fundamento estos dos artículos y dicen, como signatarios de la Declaración Universal y de la Declaración de Chapultepec, pareciera que todo ser humano puede ser periodista. Y empezaron los movimientos hasta que en el año 2005 termina de abolirse la ley 67, que había sido aprobada en el régimen de Omar Torrijos Herrera, acuerpada por los militares y los civiles de la época y el sindicato de periodistas. Y le toca al hijo, a Martín Torrijos, en el año 2005, acabar
con lo que quedaba de la ley 67. Después que se termina la ley 67 en el año 2005, entonces surge una nueva ley, la ley 22 de junio del año 2005, donde se mata o se acaba con la ley 67 y todo lo que oliera a ese movimiento legal, y se le da entonces, surge el derecho a réplica por ley, que ya antes también estaba, pero con la eliminación queda el derecho a réplica. ¿Qué es lo que es el derecho a réplica? La oportunidad de todo ciudadano de aclarar aquellas cosas que se publican y que él siente que no son exactas y que comprometen su dignidad y su honorabilidad. Si me preguntan a mí que si yo he ejercido el derecho a réplica, jamás. Y a mí me han acusado de vendepatria, de espía, de traidor, de ladrón. Y como yo sé quién soy, qué tengo, cómo lo conseguí, suficiente con que mi conciencia y yo sepamos quién soy yo. Así que no voy a ejercer el derecho a réplica. Para ser exacto, en el año 2002, sí, 2002, el señor Chito Montenegro, en su calidad de un frente fantasma anticorrupción. Para mí es frente fantasma porque yo creo que él solito era el frente anticorrupción. En un programa de Julio Miller, dice que yo había construido una casa en las áreas revertidas robándome el dinero del Ministerio de Obras Públicas. Cosa totalmente falsa. Después Chito Montenegro me pidió disculpas y me dijo, pero ¿por qué no pediste de derecho a réplica? Y yo le expliqué lo mismo, porque sé quién soy, qué tengo y cómo lo conseguí. Pero hay seres humanos que por cualquier cosa quieren estar respondiendo. Y esa es su libertad. Y la diputada Zulay, con algunos gremios con clara tendencia de izquierda, dicen que los medios no están respondiendo a esa ley del año 2005. Y si me preguntan a mí si están respondiendo, yo también diría que no. ¿Por qué? Porque los medios te publican en grandes titulares a 8 columnas, René Hernández es ladrón, y cuando yo voy a aclarar, me ponen por allá en el segmento de los clasificados con letras pequeñas. O hacen una aclaración burlándose. Por ejemplo, yo no sé si Cabrera se acuerda cuando acusaron en los tiempos que hablar de homosexualidad era pecado, no se puede hablar de esa palabra, te tiraban piedras, te correteaban. Y en un medio impreso dicen fulano de tal es homosexual. Y cuando él manda la réplica, el titular dice fulano de tal que no es homosexual. Ese es el titular. O sea que en el mismo titular se burlaban, se mofaban. Pero ¿qué pasa? Con el derecho de réplica, los medios, una vez se solicita y llega la petición, fundamentalmente a los periódicos, porque la mayoría de los derechos a réplica provienen o se le piden a los periódicos por aquello de lo que hablamos nosotros de la permanencia. El mensaje permanece más en los periódicos, se guarda en las bibliotecas por años, y ahí está. Entonces el ciudadano que pide el derecho a réplica, cuando el medio recibe la nota, el medio tiene 48 horas para publicar el derecho a réplica. Y esa ley le da aún 24 horas más, o sea que son 78 horas con que cuenta el medio para darle el derecho a réplica. Pero ¿qué pasa? A veces el medio publica en una columna una acusación contra alguien y la persona cuando pide el derecho a réplica manda una Biblia, una respuesta larga y el medio no tiene el espacio para dar esa respuesta. Y el medio le pide al dueño de la réplica, por favor, achique, ajústese a el espacio que le dimos a ustedes, que usted se siente atacado, ajústese. Y ahí viene el problema. Ahora con la modificación al proyecto que acaba de mencionar Edwin Cabrera y que está en la Comisión de Gobierno, ¿qué pretende la modificación? Que se baje a 24 horas, con 24 horas prorrogables, o sea que 48 de 72. La multa en la actualidad está de 500 a 5,000 dólares, que se eleve a 15,000 dólares y que se va a pedir a todos los gremios interesados que participen. Ayer cuando ya terminaba el análisis del primer debate, bueno, no hay primer debate todavía, el presidente de la comisión, el diputado Víctor Castillo,
dijo, gracias, quiere el pleno de la comisión que este proyecto pase a una subcomisión, todo el mundo la aplanadora. Cuando la aplanadora hace sí, Zulay Rodríguez pide la palabra, que es la proponente. Y ella, con ese verbo encendido que nos ha acostumbrado, gritando, decía, ustedes quieren mandar esto a una subcomisión y todos sabemos lo que pasa cuando se manda algo a una subcomisión. Eso se llama el congelador de la asamblea. Esa subcomisión, y empezó y empezó y empezó, pero al final se le dio una respuesta para calmarla. Se le dijo, esta subcomisión tendrá 10 días hábiles para proponer a esta comisión cuáles son las modificaciones consensuadas con los diferentes gremios. Allí participó Saúl Méndez con un verbo también acostumbrado. Cada vez que Saúl Méndez hablaba, ustedes saben que él siempre lleva tropas de choque y empezaron los aplausos para Saúl Méndez. Habló también, primero habló Guillermo Antonio Adames, presidente del Consejo Nacional de Periodismo, y le acompañó a Tenógenes Rodríguez, director del CNP, quien también le tocó leer el comunicado o la posición del Consejo. Este asunto es interesante. Lástima que no pedí cortesía de sala para hablar como representante de la Universidad de Panamá, pero mi pensamiento es este. Si nosotros tuviéramos una sociedad perfecta, donde los seres humanos no perdiesen una cita o una persona no muera en una ambulancia por un cierre de calles de los trabajadores de la construcción que dirige Saúl Méndez y asociados. Si los diputados hicieran su trabajo como debe ser y los periodistas ejercieran la profesión como tiene que ser, aquí no habría que buscar leyes de réplica. ¿Por qué? Porque teníamos una sociedad casi perfecta. Y le diría también a la Asamblea que quien más derecho de réplica tiene en este país es la población, pidiéndole a la Asamblea que acabe con ese periodo de incidencias donde se juega con la reputación y la honorabilidad de seres humanos que con razón o sin razón conviven con nosotros ejerciendo las libertades democráticas. En la Asamblea, cuando usted escucha a los diputados, algunos con este verbo, diciéndole a cada quien cosas que son una clara violación a los principios libertarios y que caen en calumnia e injuria, por favor. Yo referí en una reunión del CNP a aquella frase que lanzó Zulay Rodríguez contra Roberto Brenes. Eso tendrá un par de meses que no vale la pena repetir, pero es la Asamblea la primera en dar el ejemplo porque ellos transmiten eso a través de su televisión, que no es circuito cerrado, es circuito abierto también. Así que eso es lo que tenemos ahora mismo y los medios tienen temor de que se vaya a dar al final. Y concluyo esta parte de la intervención criticando a un representante de una empresa X, no recuerdo el nombre, pero es larga, el acrónimo es largo, que este caballero dijo en la reunión que tienen que obligar a los medios de comunicación a ejercer un periodismo como tal, a que cumplan con el derecho a réplica y que si los medios de comunicación violan una y otra vez ese principio, hay que cerrar ese medio de comunicación. Oiga, yo me sentí en los tiempos del Tony, sí, no, me sentí, y por fortuna, cuando le tocó a Filemón Medina, que es el secretario del sindicato de periodistas, él también habló en contra de las violaciones al derecho a réplica, pero criticó a ese representante. ¿Cómo se le ocurre a él? Hombre, a mí no se me va a ocurrir pedir que cancelen el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción porque violan a cada rato el principio de libre tránsito de los panameños, porque eso está establecido por ley y por constitución. No, porque los sindicatos forman parte de la democracia. ¿Cómo se le ocurre a ese señor pedir el cierre de los medios de comunicación que no cumplan con el principio del derecho a réplica? Mire, como ustedes habrán percibido, yo he dejado que el profesor René Hernández
haga uso de esa capacidad de docencia que él tiene y que efectivamente nos lo acaba de hacer, incluso con elementos históricos de este tema. Yo tengo una opinión muy particular sobre este tema, mi querido amigo René, porque seamos realistas, y esto lo dije en una ocasión hace poco, así como hay medios de comunicación social en Panamá que honran la réplica, hay otros que de manera engreída no la honran. ¿Y por qué no me das la réplica? Porque no me da la gana y no la doy. No con esto estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que pretende, porque yo le insisto mucho, René, a los oyentes que una cosa es la ley escrita y otra cosa es el espíritu de la ley. La ley tiene la letra y tiene el espíritu. El espíritu de quien quiere legislar en este tema, en este caso la diputada Zulay Rodríguez, el espíritu que conlleva, porque yo escuché creo hasta la sustentación, si mal no recuerdo de ella, es caerle encima a los medios. Porque a ella le gusta disparar en la hora de incidencia, pero no le gusta que le disparen para atrás. El espíritu que ella busca es caerle encima a los medios y obviamente con ese espíritu jamás podremos estar de acuerdo. Porque la labor de un medio de comunicación social, y no voy a hacer yo aquí la docencia que es de René Hernández, es de informar. Y en el proceso de informar va a haber gente que se va a ver perjudicada por la información que sale, pero que estaban involucrados en la información. Porque hay gente que lo que no quiere es que se informen. O sea, ¿por qué a mí la esposa del expresidente Martinelli y el diputado vómito Sergio Galvez me dicen que a mí me votaron de la Salle por pederasta? Porque ellos lo que quieren es que no se informe lo que pasa. Y yo tampoco hice uso de mi derecho a réplica, René, dicho sea paso. Sergio Galvez se paró ahí ostensiblemente en la hora de incidencia, porque que me digan homosexual eso no es un delito, que digan borracho no es un delito, pero que te digan pederasta sí es un delito. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y tiene que pasar algo. O sea, la justicia tiene que funcionar para todos. Pero la intención que lleva este tipo de proyecto de ley no es que la justicia funcione igual para todos. La intención es caerle encima a los medios. Y eso es lo que no se puede tolerar. Sin embargo, cada vez que a alguien se le antoja plantear un tema como este, afloran los otros elementos, René, y usted y yo lo sabemos. Que así como hay profesionales del periodismo y medios de comunicación social que son muy rigurosos y que si se equivocaron en un planteamiento de una noticia, tienen la hidalguía de decir nos equivocamos y aquí está la rectificación, hay otros que no lo hacen, ni como periodistas, ni como medios de comunicación. Entonces es un tema que está ahí colgando, ¿no? Ahora, si me hace reaccionar desde el punto de vista de mi análisis político, por lo que yo veo de la Asamblea, Zulay Rodríguez no tiene ninguna posibilidad de que ese proyecto de ley sea aprobado. Ninguno. ¿Y por qué? Porque a mí se me antoja, no, porque yo trato de ver y entender la política. Ella se ha peleado con todas las instancias que son factores políticos dentro de su partido y en la Asamblea. Y eso me dice a mí, me hace pensar a mí que no va a obtener los votos para que le aprueben ese documento. Sin embargo, don René Hernández, ¿cuál es el problema? Que la Asamblea es un ente político por naturaleza. Y muchos de esos diputados se consideran ofendidos por la labor de los medios de comunicación social. Entonces a mí lo que me preocupa es que estratégicamente los medios estén demostrando miedo al tema. Bueno, quítenle la palabra miedo, preocupación al tema. Si ellos se dan cuenta que hay miedo y hay preocupación, a lo mejor no le aprueban el proyecto de ley a Zulay Rodríguez, pero a lo mejor se sacan de la manga a otro. Y lo que hay que entender aquí al final, y usted y yo lo sabemos, René, que no es una ley la que va a hacer que un medio informe o no informe, que es la réplica o no es la réplica. No es una ley la que va a hacer eso. Es el trabajo profesional y a conciencia de cada medio. Pero no sé, ¿cuál fue el ambiente que usted advirtió ahí? ¿Cree que eso, por más que le dieron 10 días a la subcomisión, eso va a avanzar?
Yo pienso que sí, sí avanza, Edwin, y le explico por qué. Es que, en esencia, lo que se vislumbra allí no es tan diferente como lo que existe actualmente en esa ley 22 del año 2005. Lo único que se acorta en tiempo y se aumenta la multa, pero el principio está allí. Ahora, yo tengo que hacer un mea culpa de mi profesión, de los medios. Nosotros todas las mañanas vemos un mundo distinto. Si analizamos a Panamá desde la óptica de EPASA, la editora Panamá-América, y si analizamos a Panamá desde la óptica de la editorial del diario La Prensa, vemos dos Panamás distintos. Y no voy a entrar a debatir el porqué de eso, porque sinceramente creo que mi pueblo panameño es bastante agudo para determinar y saber qué es lo que ocurre. Y usted ha mencionado algo muy interesante. Hay periodistas que abanican o airean ante la opinión pública y se dan golpes de pecho de que han sido demandados en 5 ocasiones por injuria y por calumnia. Yo no creo que eso sea un trofeo para demostrarle a la opinión pública mi grandeza como periodista. Así es. ¿Por qué? Porque si has tenido 5 procesos, algo malo hay en el camino. O no has ejercido un buen periodismo, o te has convertido en un perseguidor de la clase política. Ya no eres un periodista, sino un perseguidor, y en ese afán de perseguir a la clase política te caen las demandas. Pero algo tiene que andar mal. Y en este caso hay muchos colegas que cuando están en una sala de redacción piensan que están en la sala de la justicia, donde están los héroes intocables. Sí, sí, hasta ahí está Superman, Batman y todo lo demás. Y con ese efecto psicológico de las agrupaciones que se mandan vibraciones espirituales de fortaleza y de solidaridad. Entonces hay muchas veces en que el periodista queda solito frente a los tribunales, incluso el propio medio lo ha abandonado. Y ahí el periodista se da cuenta de que con una simple disculpa, yo recuerdo lo más cerca que estuve de una demanda por injuria y calumnia, y no lo digo con orgullo, fue una imprecisión en los tiempos de la dictadura contra una alta funcionaria del Ministerio de Educación. Cuando esa funcionaria me llamó, yo no le respondí como Superman. Haga lo que usted quiera. No, para nada. Le dije, sí, evalué el documento, usted tiene toda la razón, le pido las disculpas y tiene derecho a ejercer el derecho a réplica. Tiene el derecho a la réplica. La funcionaria me agradeció mi hidalguía, mi caballerosidad. Ni siquiera ejerció el derecho a réplica. Con mi disculpa bastó. Pero si yo no hago eso, estoy convidando a la funcionaria a que me lleve a un tribunal por injuria y calumnia. Y a ningún colega le deseo estar subiendo y bajando escaleras, el estrés que eso provoca, las enfermedades que vienen por el estrés. Así que no me digan a mí que usted es un héroe de la profesión porque tiene 5 demandas por injuria y calumnia. Y aquí le cuento algo, don Edwin. A veces hay que investigar realidades. Aquí hay un expresidente que demandó al diario de La Prensa por la imprecisión de números. Creo que hablaban que Pérez Valladares, creo, era un banco del Caribe, 76 millones que no tenía cómo sustentarlo. Creo que la cifra no eran 76 millones, creo que eran 76.000 o 760, por ahí. O sea, ni siquiera llegaba al millón. Vamos a poner que es fácil que Pérez Valladares sustente el por qué tiene eso. Pero el diario se fue con 76 millones. El diario dice que eso no lo dijo el diario, lo dijo una fuente. Pero no le pidieron explicación a la fuente. Ustedes saben que cuando aparece una publicación en periódico, en la ley, usted tiene hasta 365 días para demandar al diario. Después que pasa un año, se acabó. Ya eso prescribe. Y en el 11º mes, ya rayando la prescripción, Pérez Valladares demanda al diario La Prensa. ¿Y qué le pedía a Pérez Valladares? Una rectificación, una disculpa. Me dice a mí, yo no quiero cerrar el diario La Prensa. Ni siquiera quiero
afectar el libre movimiento de la prensa. Y mi demanda no fue al principio contra el periodista, pero saqué al periodista, creo que era el periodista José Otero. Mi demanda es contra el periódico. Una simple disculpa. Pero entonces, ¿a dónde voy yo? Allí era una lucha de ego, compañero. Egos y orgullos. Y esos egos y orgullos te mantienen entonces a todo un personal de un diario en desasosiego, en zozobra, en tristeza. Lucha de egos. Y recuerdo que en esa ocasión Pérez Valladares dice, si yo gano la demanda de ese dinero que recibo, le pago los honorarios al equipo de abogados. Creo que es José María Castillo el que está dirigiendo el equipo de abogados. Y el resto de la plata se lo doy a la Facultad de Comunicación Social para que sigan perfeccionando la docencia en la Universidad de Panamá. Así que el tema, para el colega que se siente que es miembro del Salón de la Justicia, no señores, a la hora de la hora frente a la ley, usted es un ratón más de la sociedad que tiene que enfrentar un juicio y decir qué pasó y qué no pasó. Así que a tiempo, la disculpa. Aquí hay un caso del periodista José Hidalgo. Dijo algo fuerte contra un familiar muy querido de Juan Carlos Tapia. Juan Carlos inició una demanda contra José Hidalgo. Y yo hablé con Juan Carlos y le expliqué la razón de ese muchacho, que ese muchacho a veces patina en sus extremismos profesionales y que por favor que reconcilie. Y Juan Carlos Tapia retira la demanda. Pero le aconsejé a ese muchacho, te voy a dar seguimiento porque ya estoy cansado de ver las metidas de pata que das en las redes sociales porque publicas lo primero que se te viene a la Profesor, me perdí Dígame. parte de la entrevista porque se me cayó el internet acá. Pero le quería preguntar, muchas veces hay algunos periodistas que se quejan de que el medio para el cual trabajaban en el momento en que hicieron la publicación, los dejan solos. Claro. ¿Qué se hace en esos casos? En esos casos, ¿qué le queda al periodista? Advertir a la opinión pública la situación en que se encuentra y que quedaron solos. Pero, ¿por qué el medio los ha dejado solos? Vamos a responder a esa pregunta. De repente el medio le advirtió al periodista, hey, tienes que investigar más. Eso está incompleto. Eso le falta otra versión. Ahí hay muchos actores que no están investigados y que no aparecen en la nota periodística. Y frente a la repetición de estos comportamientos, de repente el medio dice, no, ya yo me cansé. Pero el medio también tiene en las manos el derecho de decirle, hey, no se publica. Te vamos a sacar o no se publica. Aquí, mire, esta profesión es para románticos. Para románticos. El primer golpe que yo sentí contra ese romanticismo periodístico fue, estaba yo en segundo año de la Universidad de Panamá estudiando periodismo y estaba en el hipódromo Presidente Remón, en los tiempos en que reinaban los militares, era el ciudadano de primera clase. Y vi cómo un miembro de la Guardia Nacional, porque todavía no eran fuerzas de defensa, arremetió contra un ciudadano que le había llamado la atención de manera muy respetuosa. Y esa unidad ostentaba 3 rayas aquí, era capitán. Y yo vi el acto, escribí la información, describí todo, acusé de irresponsable, de extralimitado y todo lo demás. Y le llevé la información a Crítica de ERSA. Ustedes saben que esos periódicos, es que pareciera que el Panamá América está asignado por el destino a pasar por episodios similares, que se repitan los episodios. Sí, sí. Allí, cuando llevo la información, el director de Crítica era el fallecido colega José López Palma. Y muy bien, René, que no sé qué, que por aquí, por allá. Al día siguiente, todos los compañeros de la facultad felicitándome que sí, que René, que mira, que en contraportada por René Hernández, trifulca en el hipódromo. Y la información empezaba. Un ciudadano apodado el capitán. No era el capitán de la Guardia Nacional, sino el apodo de capitán. Le digo, no, hombre, esta profesión sí es romántica. Le dije a José López Palma, ¿sabe qué? Es decepcionado. Era un capitán de la Guardia Nacional, José López Palma. Y él me dice, pero
¿Qué podemos hacer, René? Aquí no podemos pisarle los callos a los miembros del ejército, porque esta ERSA es una empresa privada, es una razón social privada, pero la mantiene el Estado. ¿Qué podemos hacer? Entonces, digo yo, pero qué tristeza, qué forma de repetirse la historia con la editora El Panamá América. Ahora no se puede decir nada. Ayer no se podía decir nada contra los militares. Hoy no se puede decir nada contra el innombrable. Y a eso pareciera que estamos sometidos. Correcto. Pero bueno, no se puede decir nada. Lo que pasa, René, también es que viene la otra parte de la historia. Aquí nosotros hablamos de él cuando, como hoy, el fallo del Tribunal Electoral. Lo que no hacemos es endilgarle algo que no podemos probar. Es correcto. Sí, mire. Eso es importante porque en los tiempos de la dictadura me correspondió dirigir una emisora llamada Radio América. Radio América. Mira, esa emisora, todo el mundo la escuchaba, no porque éramos buenos o buenísimos, sino porque nos atrevíamos a decir todo lo que pasaba. Yo tenía colegas como David Serrano, que ya murió, Víctor de la O, Blas Rocha, José Miguel Guerra, Iracema Muñoz, y yo les decía siempre en las salas, en la reunión de la mesa, como se le llama, jóvenes, de su boca, en programas de comentarios, en sus análisis, ustedes no me pueden decir a mí que Manuel Antonio Noriega es narcotraficante si ustedes no tienen la prueba. Mucho menos le voy a permitir a ustedes que jueguen con las debilidades de la piel de la cara de Manuel Antonio Noriega, porque el hombre no quiso nacer así. Así que el que me le diga o me mencione que él se parece a una fruta tropical, eso no puede ser. No debe ser. Ahora, si ustedes entrevistan a alguien y ese alguien lo menciona, que sea la persona que lo mencione, pero ustedes no, porque no se lo voy a permitir. Y esa emisora jugó un rol muy importante en la dictadura, y cáigase para atrás, Edwin y Flora. Detrás, los propietarios de esa emisora eran Tito Vega del Banco Interoceánico y el señor Rodolfo Popichari de León, ministro de gobierno. Y en las reuniones de consejo de gabinete le decían, ¿cuándo vas a callar a René Hernández? Pero esa emisora cumplió el papel profesional del momento. Y después que yo salí de ahí, salté para otra emisora América, La Voz de los Estados Unidos de América, siendo corresponsal para Panamá y áreas vecinas. Pero el tema es interesante. Y reitero, la persona que sabe quién es, cómo es, qué tiene y cómo lo consiguió, no tiene que darles explicaciones a la sociedad. Suficiente con las explicaciones diarias que le respondes a la conciencia cuando te pregunta ¿quién eres? Ahí está la clave. Y está la clave de la persona que se siente afectada, por un lado, cómo asimila esto, y por otro lado, sí, porque sí existe la responsabilidad del medio de comunicación social. Esto es muy delicado, sí es cierto. O sea, no es lo mismo que yo te diga aquí en privado, ladrón, a que yo te lo diga aquí a través del medio. La afectación es mayor. Es decir, los que trabajamos en un medio de comunicación social, tenemos que tener conciencia plena de la responsabilidad que se tiene cada vez que se atribuye algo a alguien. Obviamente, cuando el asunto está investigado, ahí no hay más nada que hacer que publicar. Y bien investigado. Y la gente debe entender dos cosas. Que la calumnia es cuando se te acusa de un acto punible. El acto punible, ¿qué significa? Que es eso que has hecho lo castiga la ley. Es un acto punible. La injuria es cuando compruebas que una ofensa que no es punible te ha hecho daño en la sociedad. Por ejemplo, si yo digo que una persona aquí del staff de Edwin Cabrera
la vi bailando el tubo en la madrugada en calle 50. No soy yo. Y ella me demuestra ante la justicia que ese comentario que hice Le ha hace provocado daño. problemas en su familia, con el hogar, en su trabajo natural y normal del día, lo demuestra. Entonces yo he entrado en la parte de injuria. Cuando Edwin habló de la parte de las acusaciones de que fulano de tal es homosexual, el ser homosexual no lo castiga, pero si la persona demuestra que ese comentario le ha afectado en la familia, la sociedad, el trabajo, que a partir de ese comentario ha vivido un estrés grande que le ha provocado otras enfermedades, él entra en la injuria. Ahora, ¿qué hacen los abogados? Los abogados siempre cuando van a meter un tema de esta naturaleza ante los tribunales, siempre cazan injuria y calumnia, por si acaso me falla uno. Si falla en una, pega por la otra. Vaya para la otra. Don René Hernández, qué gusto siempre conversar con el profesor René Hernández, Sí. que bueno, una vez más ha ejercido docencia en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias.